Hola mis hermanos, quisiera saludarle en este especial momento a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que esté viendo o esté escuchando este mensaje. Doy gracias primeramente al Señor por darme la vida y el momento para poder entregarle su palabra a cada uno de ustedes. Espero que todo lo que nuestro Señor nos entregue a cada uno de nosotros en este momento sea aceptado y sea de gran beneficio para cada uno de ustedes. Ya ha sido para mi vida y ahora estoy plenamente seguro, tengo esa convicción de que también lo va a hacer para ustedes. Ya doy un especial saludo a mis pastores, un abrazo a cada uno de ellos y los invito a abrir sus Biblias. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Les repito, Mateo capítulo 16, versículo 13. Lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que hagas en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y esta es una de las primeras preguntas que te quiero hacer a ti, mi hermano. Te quiero preguntar: ¿quién es Cristo o quién es Jesús para ti? ¿Es el Cristo? ¿Es el Hijo del Dios viviente? ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Y esto lo vamos a leer en otros versículos, donde otras personas también dicen similar cosa. Otras personas también tienen una percepción similar como la que tuvo Pedro. El primero se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Y dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego, diciendo: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que significa rabí o significa maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ojo, que Bartimeo
era un ciego, no podía ver. Solo había escuchado de las historias, solo había escuchado lo que se decía de un tal Jesús. Sin embargo, el no ignorante de las Escrituras, no ignorante de las profecías que hablaban de un Salvador, adivinen qué dijo: Jesús, hijo de David. Él con eso está reconociendo que Jesús venía del linaje de David, tal cual también había de venir el Salvador, tal cual había de venir el Cristo. Lo curioso es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo mismo que le dijo Pedro. Con otras palabras, se lo está diciendo también otro hombre que ni siquiera lo conocía, que ni siquiera había visto los milagros, que ni siquiera había hablado con él o había compartido con él. Simplemente había oído de un tal Jesús y de lo que había sucedido con él. También hay otro hombre, mejor dicho, otra mujer, que sí había compartido con Jesús y lo conocía. Esta mujer se llama Marta. ¿Ya? Esta escena se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 20, y lo leeremos. Entonces Marta, cuando oyó que venía Jesús, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, refiriéndose a Lázaro. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Esto demuestra que Marta había escuchado de las enseñanzas de Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres, ojo, el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Aquí hay otra persona, una mujer, que conoce, sin duda conoce a Jesucristo. Y había un especial afecto entre él, entre María, entre Marta. Había un especial afecto con Jesucristo y también con Lázaro. Entonces, también le dijo lo mismo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13, y dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo una reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Quién creen que se le apareció en este momento a Josué? ¿Y cuál fue la respuesta de Josué? Sin siquiera conocer de antemano a este Dios o a este capitán.
le dijo: Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Tomás, otro discípulo, reconocido a través de la historia por su incredulidad. No obstante a ese, Tomás, después de haber metido la mano en el costado, después de haber estado ahí y haber visto todo lo que Jesucristo le mostró, aún así tenía incredulidad. Pero cuando Tomás reacciona de esa incredulidad, le dice: Señor mío y Dios mío. Una hermosa manera de cambiar nuestra perspectiva. Mi pregunta es: ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Es el Cristo. Es la promesa de Dios hecha carne. Es el Hijo de Dios. Ese es Dios con nosotros. Es Emmanuel. O, como la cultura común lo dice, es el niñito Jesús. O pueden haber dicho, incluso otras religiones dicen que es un profeta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Por qué? Porque lo importante de este concepto, porque de la riqueza del corazón habla la boca. Entonces, si tú en tu corazón crees firmemente que Jesús es el Cristo, que Jesús se levantó de los muertos, que Jesús es Dios, que Jesús es tu Señor, hay un trabajo para ti. Hay un trabajo y hay una consecuencia de eso. ¿Ya? Jesús sana a un siervo de un centurión. Y a ese centurión no le dice literalmente que él es su Señor. Pero lo maravilloso del centurión ocurre que le dice Jesús, que le envía el centurión, le envía unos siervos nuevamente en el camino, cuando ya Jesús iba a sanar a su siervo. Le dice: por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, y tan solo di una palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. No le dijo: tú eres el Cristo. No le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, con palabras literales, pero sí con su gesto. Sí, mediante este mensaje le está diciendo: tú eres el Señor de todo. Tú eres el Dios. Tú eres el que lo sana todo. Tú eres el capaz de hacer este milagro. Insisto en mi pregunta, mi hermano: ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué? Porque lo importante de esto es lo que le dijo Jesucristo después de la confesión de Pedro. Después que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo a Pedro: y también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ojo lo que dice después: la misma roca. Pedro nos dice a nosotros, sus hijos en la fe, nos dice a nosotros, los discípulos también de Jesucristo, quienes hemos creído en el mismo Dios que Él, en el mismo Salvador, en el mismo Cristo. ¿Qué nos dice Pedro?
Esto nos lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú, hermano mío, tú, amigo mío, todos nosotros, mis hermanos, somos piedras vivas de esta edificación que se llama Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo precisamente eso. Tú serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así como Pedro se convirtió en una roca, tú también, si has creído que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también debes creer, también debes plenamente tener la convicción de que eres una piedra viva para la edificación. Dicho en otros términos, Pedro lo vuelve a explicar y le dice: de este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Entonces, si tú piensas, si tú crees, si tú tienes la plena convicción de que Jesús es el Cristo, la promesa es el Salvador, el que Dios había hablado por medio de profetas, tal como lo creía Bartimeo, el cumplimiento de la Escritura, tal como lo tenía Bartimeo, lo demuestra. Entonces tú también, así como yo, somos piedras vivas para edificación de una casa espiritual, o sea, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Qué tipo de sacrificios? Esa es una buena pregunta. ¿Y qué significa ser piedra viva? En términos más específicos, en términos más fáciles de entender. Eso lo descubrimos en el libro de Juan, donde estos dos personajes, Jesucristo, nuestro Señor, y Pedro, se encuentran de nuevo. Ya Pedro se ha equivocado, ya Pedro ha cometido errores, ya Jesucristo ha entregado su vida en sacrificio por nosotros, por nuestro perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí se encuentran, después de todo eso, Jesucristo resucita y se aparece a ellos. Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Bueno, yéndonos a la primera parte de esta lectura, de estos versículos, Jesucristo le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y eso te pregunta a ti, Jesús, en este momento. Tú dices que soy el Cristo. Tú dices que soy el Hijo del Dios viviente. Tú dices que soy
Dios con nosotros, Emmanuel. Tú dices eso. Entonces, eres una piedra viva. Entonces, eres una roca más de esta iglesia. Entonces, me amas. Y si me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta a mis corderos. Y ahí es un buen término. Cuando habla de apacentar y le dice a Simón, ¿qué creen que usted le dice? Que él debe predicar el evangelio. Todavía no había una iglesia, todavía no había una estructura, no habían pastores, no habían diáconos, no había coro. Estaba todo comenzando. Sin embargo, lo más básico de todo, que todos debiésemos tener en nuestros corazones, es el anhelo de cumplir con este mandato que nos entrega el Señor. Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Estás apacentando a los corderos del Señor, estás predicando el evangelio, porque eso es lo que está diciendo Jesucristo. No está hablando de dar de comer físicamente. Aquí en Chile, gracias al Señor, no tenemos esa necesidad imperiosa, pero hay un alimento que es importante también, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa misma palabra la estás entregando tú. Tú que dices que Jesús es el Cristo. Tú que dices que es el Hijo del Dios viviente. Tú que dices que es Emmanuel, Dios con nosotros. Tú que le oras. Tú que le pides como Bartimeo, como Marta. Tú que le adoras como Josué. Y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, ¿qué manda? ¿Qué manda a mi siervo, a este siervo? Dios te lo dice el día de hoy. Apacienta a mis ovejas. Predica, hermano, predica el evangelio. No te detengas. Utiliza lo que Dios te entrega. Hoy en día tenemos un montón de maneras de predicar, aún estando en pandemia, aún estando en algún lugar en cuarentena. Tenemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas, podemos hacerlo. Y adivine qué, Dios nos demanda que lo hagamos. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que el Señor nos ha entregado el día de hoy. Primero, el Señor te pregunta, ¿quién crees que soy yo? ¿Quién crees que es Jesús? Te pregunta a ti. ¿Y tú, cuál será la respuesta que tengas? ¿Cuál será tu respuesta en tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta con tus palabras? Y si esa respuesta es la misma que entregó Pedro, Señor, tú eres el Cristo, eres el cumplimiento de las profecías, eres el cumplimiento de las promesas de Dios para redimir este mundo, para salvar a todo aquel que se había perdido. Señor, tú eres el cumplimiento de eso. Señor, tú eres Dios mismo, que no escatimaste ser igual a Dios para hacerse carne y estar con nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Si esa es tu respuesta, tú eres una roca, una piedra viva, parte de esta iglesia. Pero como parte de esta iglesia, no está solamente para adornar, no está solamente para estar ahí, sino también para cumplir un rol. El rol más básico y principal de esta iglesia, de esta construcción, que es ser parte del sacerdocio. ¿Qué es ser parte del sacerdocio? Significa estar en un púlpito, significa el simplemente adorar, cantar, tocar. No. Apacienta a mis ovejas. Eso es lo principal. Esa es la adoración principal que Dios espera de ti,
y espera de mí. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Ora al Señor, busca las ovejas del Señor. Entrégale la palabra del Señor. Aliméntalas. Da esperanza. Lleva esta sanidad a todo lugar. No te detengas, hermano. No te detengas por nada. Te pido, te ruego, cumplas con este mandato que el Señor nos da. Apacienta mis ovejas. Id y predicad a toda criatura. Es lo que el Señor nos demanda. Lo que el Señor espera escuchar de nosotros. Te invito a que seas parte de esta iglesia. Te invito a que seas parte de este sacerdocio. Seas una piedra viva. Seas aquel que le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él te dice: tú eres una roca. Y como eres una roca, debes predicar el Evangelio y apacentar a mis ovejas. Eres fundamental, eres importante para Dios. Por eso Dios murió por ti. Porque Él sabía que tú podías hacerlo, porque nuestra fortaleza no está en nosotros, está en Él. Te invito nuevamente a que en tu corazón busques al Señor. En tu corazón busques cumplir lo que el Señor te demanda. Te ha entregado una salvación, te ha hecho parte de un pueblo, de un real sacerdocio. Entonces apacienta mis ovejas. Apacienta las ovejas del Señor. Predica la palabra. Busca cómo. Busca en el Señor y Él te dará la respuesta. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé grandemente su bendición sobre tu vida, sobre cada una de las familias. Y te invito a orar. Amado Dios y amado Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor, a ser piedras vivas, Señor. Ayúdanos a hacer esta roca en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser sacerdocio, Señor. Ayúdanos a presentarnos, Señor, delante de ti como obreros aprobados, Señor. Ayúdanos, Señor, a apacentar a tus ovejas, Señor. Muéstranos tus ovejas, amado Rey, y ayúdanos, Señor, a llevarlas ante ti, en oración y en entrega de tu palabra, Señor. Antes decíamos que íbamos para cualquier lado y lo hacíamos, pero ahora, Señor, estamos dispuestos para ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Danos la sabiduría, danos, Señor, el amor, y danos, Señor, esta pasión por apacentar tus ovejas. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga. Saludos a toda la iglesia celular cristiana y a mis pastores también un gran abrazo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Saludos desde Linares.